Bonjour, mon ami. Je suis Wikipaul. ¿Ça va? Y poco más ya de francés que sé. Pero bueno, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al mundo de Wikipaul. Hoy os traigo un nuevo vídeo al canal. Y es un vídeo dedicado al mundo de la historia. Un vídeo dedicado a Napoleón. ¡Chachan, chachan, chan, 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 chachan! Bueno, después de este momento musical, vamos al grano. Hoy os voy a hablar de la expedición de Napoleón a Egipto y Siria, o la campaña napoleónica en tierras africanas. Este es un apartado que mucha gente desconoce y Napoleón estuvo luchando en África. Sí, en esos momentos de auge y esplendor de lo que era ya ese futuro imperio francés, Napoleón Bonaparte diseñó este plan, el cual os voy a ir desgranando paso a paso. Pero antes de continuar, os recuerdo que si os gusta pues este canal, los vídeos, el maravilloso mundo de los shorts, pues ya sabéis, simplemente le tenéis que dar al me gusta, darle al suscribir, a la campanita y podremos sacar más vídeos y cositas dedicadas pues al mundo de la historia, del cine, de las pelis, de los superhéroes, etcétera, etcétera. Bueno, dicho lo cual, no me voy a enrollar. Este vídeo, pues es un vídeo que a mí me interesa y me apasiona mucho este episodio, porque es un momento pues muy importante en lo que viene a ser el inicio ya de la edad contemporánea. Vamos a hablar de esta expedición francesa en Egipto y en Siria, pero nos tenemos que situar, como es lógico, en el contexto histórico pues de este periodo y los orígenes de esta expedición, cómo se desarrolló y cómo finalizó esta aventura napoleónica en tierras africanas y asiáticas, porque hay que recordar que Siria no pertenece a Europa, tampoco pertenece a África, pertenece a Asia. Por lo tanto, podríamos hablar casi de una especie de guerra mundial. Pero bueno, no nos vamos a enrollar, vamos al grano. Vamos a situarnos. Antecedentes cronológicos en este caso. Tenemos que situarnos en el año 1798. Justo un año antes, la Francia revolucionaria, que en ese momento pues, estaba gobernada por el Directorio, pues firmó la paz con Austria en el Tratado de Campo Formio. Y esto pues llevó a que esta Francia revolucionaria tuviera como único enemigo al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. En este caso, pues lo que nos concierne a nosotros, a España, pues pasamos de ser enemigos a ser aliados, bueno, a ser prácticamente súbditos de esta Francia revolucionaria, porque con los gobernantes que teníamos, el maravilloso Carlos IV y su gran ministro Godoy, pues poco podía hacer España a pesar de contar con ese imperio tan inmenso que tenía en aquel periodo. Pero bueno, eso ya es otra historia y si os gusta ese tema, pues haremos un vídeo dedicado para ese periodo. Tenemos que centrarnos. Francia se queda con un solo enemigo, que es Reino Unido. ¿Qué ocurre? Que los ingleses son muy pesados y no quieren rendirse porque pachulos ellos. Y Francia pues decide pues encaminar todos sus objetivos a derrotar al Reino Unido. Y claro, para derrotarla pues se pensaba en realizar una invasión a lo que eran las Islas Británicas, tanto a lo que es Inglaterra como a la mismísima Irlanda. ¿Qué ocurre? Que por un lado el Directorio pues sentía grandes recelos y veía a esa figura tan carismática de Napoleón Bonaparte como un peligro para ese gobierno y decidieron quitárselo de en medio. Claro, le propusieron que se encargara de la invasión a Inglaterra. Pero después de realizar por una serie de investigaciones, espionaje, etcétera, etcétera, pues se dieron cuenta de que esa tarea de invadir el Reino Unido era bastante complicada. Porque por un lado, lo que era la flota del canal, la Home Fleet, que disponía
Gran Bretaña para proteger sus costas era una flota pues muy poderosa y bastante superior a la flota francesa. La flota francesa pues no era una flota pues considerada menor, pero no podía competir contra la flota británica. De ahí que propusieran a España, bueno, propusieran más bien, obligaron a España a que les proporcionáramos barcos, ayuda, etcétera, para poder combatir a los ingleses. Napoleón pues intentó pues realizar esa invasión, pero se dio cuenta de que eso no podía llegar a ningún buen puerto. ¿Qué ocurrió? Pues que diseñó otro plan, un plan estratégico muy interesante y muy astuto. Napoleón se dio cuenta de que el Reino Unido, al ser una isla, pues dependía de comunicaciones marítimas y sobre todo de las posesiones coloniales. En este momento, pues el Reino Unido había perdido pues las 13 colonias, Norteamérica, lo que será y lo que ya era en aquel momento los Estados Unidos de Norteamérica. Y claro, pues todos esos productos, etcétera, que llegaban desde el Atlántico, pues los había perdido. Canadá, pues proporcionaba algún tipo de productos, sobre todo cereales, pero claro, no es lo mismo que poseer un territorio que no está prácticamente helado casi todo el año, como eran pues los territorios de los Estados Unidos. Y las principales fuentes, las principales, en este caso, colonias que tenían los ingleses, pues estaban sobre todo ahora mismo en la India. Las materias primas que llegaban, el comercio, llegaban de la India. Y Napoleón pensó que si atacaban Egipto, controlaban lo que es la zona de Suez y Siria, pues estrangularían el comercio británico e impedirían que llegaran pues todos esos productos, todas esas materias primas al Reino Unido e hicieran que no pudieran mantener esa magnífica y poderosa flota que tenían los ingleses, lo cual los iría estrangulando y poco a poco pues les obligaría a solicitar la paz. Esta era la gran estrategia que tenía pensada Napoleón para acabar pues con ese enemigo británico que todavía se resistía. Napoleón, que era muy hábil e inteligente, consiguió reunir de forma bastante secreta un ejército bastante considerable, pues para, en este caso, invadir lo que era, primero, la isla de Malta, como lugar de tránsito para llegar a Egipto y posteriormente a Siria, y creó pues no solo un magnífico ejército de más de 35.000 soldados, pero no solo había soldados en este ejército, sino que también se creó una especie de comisión de sabios y científicos, pues que traerían todos esos conocimientos de lo que descubrieran en Egipto. Por lo tanto, se le llamó una expedición a Oriente, todo este tipo de ejército y de sabios que organizó en este viaje conquista de estos territorios. Pero consiguió, es que fue muy listo Napoleón, es que hay que decirlo, consiguió engañar con todo tipo de tretas a los ingleses. Empezó a crear bulos de que estaba preparando un ejército para invadir lo que era Gran Bretaña e Irlanda, pero que principalmente estaba preparándose para atacar lo que era el reino de Irlanda, o sea, territorio de Irlanda. Y lo que hizo fue enviar numerosos espías, correr la voz de que este ejército que estaba en secreto preparando iba a ir pues hacia el Reino Unido y no hacia el este, hacia el Mediterráneo, a lo que eran estos territorios de Egipto y Siria, que es lo que pretendía conquistar. Consiguió engañar a los ingleses. Formó una flota de 13 navíos de línea y unas cuantas fragatas y una gran cantidad de barcos pues de avituallamiento, de aprovisionamiento, que llevarían pues a las tropas, a los caballos, los víveres, todo tipo de pertrechos e incluso pues a este comité de sabios pues que iban a investigar pues todos estos conocimientos del mundo egipcio que pudieran encontrarse. Y lo que hizo también fue partir de diversos puertos de la órbita francesa. Porque por un lado, lo principal salió del puerto de Tolón, en la costa mediterránea francesa, pero además de los puertos de Ajaccio, de Génova y de Civitavecchia, pues se le fueron uniendo más barcos a este entramado, a esta flota napoleónica dirigida, pues en primer lugar a la isla de Malta. Malta era un lugar estratégico, clave en el Mediterráneo, hoy en día todavía lo sigue siendo. Pero ya, no hay ningún tipo de guerra, etcétera. Pero es un lugar estratégico en medio del Mediterráneo, prácticamente al lado de lo que es la isla de Sicilia y frente a las costas de Túnez, en África.
Esta isla fue el primer objetivo de las tropas napoleónicas. Una vez que llegaron allí, pues Napoleón pidió pues, que se pudieran amarrar los barcos en el puerto de La Valeta para avituallarse y, pues, bueno, y coger agua para el trayecto. Y el comandante en jefe de aquella isla, que era un miembro de la arcaica Orden de San Juan, de los Caballeros de San Juan, estamos hablando pues todavía casi de esa época de los cruzados, se negó, por lo cual Napoleón tuvo la excusa perfecta para atacar y tomar lo que es Malta. De esta manera, pues consiguió un puerto vital y estratégico en medio del Mediterráneo, al cual lo dejó bastante fortificado y con una presencia de unos 4.000 soldados franceses para evitar pues, que los británicos en su búsqueda de los franceses pudieran tomarla. Y aquí es cuando ya los británicos, a través de su red de espionaje, se dan cuenta de que esa flota magnífica y ese ejército que Napoleón estaba preparando en secreto ya había zarpado y no se dirigía al Reino Unido, no habían cruzado el estrecho de Gibraltar. Y mandaron a Nelson, al famoso Horacio Nelson, a la caza y captura de Napoleón por todo el Mediterráneo. Sus naves eran mucho más rápidas que las de Napoleón. Es más, durante el trayecto por el Mediterráneo, Napoleón prácticamente no había dicho a casi nadie a dónde se dirigían. Sí, llegaron a Malta, pero todavía la mayor parte de la tropa y incluso de su oficial no sabían el destino definitivo, que era Egipto. Pues Nelson se dedicó a buscarlo por todo el Mediterráneo oriental e incluso en una noche a la altura de Creta parece que los llegaron a interceptar, pero era de noche, había mucha niebla y pasaron de largo y no se los encontraron, lo cual le permitió pues, a la flota francesa llegar a la Rada de Alejandría, esa famosa ciudad fundada por Alejandro Magno. Hicieron un desembarco un poco caótico por la prisa y sobre todo por esas sospechas de que la flota inglesa estaba acechándolos. Desembarcaron rápido, pero la conquista de lo que es la ciudad de Alejandría fue bastante rápida. Es más, Napoleón hizo también una campaña propagandística de que venía a liberarlos pues, del yugo del Imperio Otomano, que eran quienes gobernaban realmente esta especie de protectorado egipcio que tenían, y también del yugo de los mamelucos, una casta dominante militar, porque era la que realmente mandaba en Egipto. Lanzó todo tipo de propaganda anti-otomana, que venía a defender al profeta, que iba a respetar sus costumbres y que les iba pues, a imbuir en ese espíritu de la Revolución Francesa para modernizar pues, a los egipcios. La verdad que lo que fue la toma de Alejandría fue bastante rápida. Y mientras se estaba preparando para dirigirse a su objetivo principal, una vez llegado y desembarcado en Alejandría, pues los preparativos pues, para proteger lo que era la ciudad de la invasión y del contraataque británico, que sabían que no tardaría en llegar, pues en una de esas excavaciones de preparación para mejorar las defensas, etcétera, se encontró una piedra con unos textos muy curiosos. Esa piedra estaba escrita en 3 tipos de escritura, una de ellas el griego. Rápidamente los magníficos científicos, sabios, los historiadores, etcétera, que llevaban a Napoleón se dieron cuenta de que ahí había algo interesante. Y posteriormente, pues se llamó a esa piedra la piedra Rosetta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se descubrió la piedra base que permitió pues, descifrar los jeroglíficos egipcios antiguos. Era una estela pues, del año 196 a.C., de la época ya egipcia ptolomeica, de uno de los descendientes de los diádocodos de Alejandro Magno. Por lo tanto, fue un descubrimiento muy importante. Pero bueno, ya hablaremos en otro momento sobre ese aspecto. Al ser la Rada de Alejandría pues no muy propicia para que amarrara a la flota francesa, se decidió que se quedaran pues, anclados en la bahía de Abukir, un lugar muy importante donde se van a desarrollar una serie de batallas que veremos posteriormente. El ejército napoleónico, pues una vez que desembarcó, que se apoderó de Alejandría y dejó una guarnición, lo que hizo fue adentrarse en Egipto y marchar en dirección a El Cairo, la ciudad más importante, la capital de este Egipto bajo el gobierno de los otomanos y de los mamelucos,
y dirigirse pues a la ciudad para tomarla y de esta manera controlar lo que era el Bajo Egipto, gobernado por los otomanos. Este ejército francés que se dirigía hacia el Cairo pues estaba formado pues por unos 25.000 soldados, habiendo dejado ya pues guarniciones tanto en la isla de Malta pues como en Alejandría para proteger la retaguardia. Pero los franceses tuvieron un problema, porque realmente este ejército pues no estaba preparado para soportar pues, los rigores climáticos pues, de un país, en este caso africano, y que prácticamente el 80% de su territorio es desierto. ¿Qué ocurría? Pues que los uniformes que llevaban las tropas francesas pues les daban un calor asfixiante, era horrible. Para las campañas en Europa eran magníficos, pero para esos lugares con temperaturas superiores a los 30 grados todos los días, pues prácticamente los estaba matando de calor, de asfixia, junto con, pues sobre todo, con el peso de todo lo que era el equipo que llevaba cada soldado. Además, la dieta era una dieta pues bastante seca, por lo que empezaban a pasar pues bastante sed, y más con estos rigores climáticos de ese territorio. Además, para mayor INRI, pues empezaron los árabes, los egipcios y sobre todo estos soldados mamelucos empezaron pues a envenenar los pozos a los franceses. De esta manera pues empezaron a enfermar pues muchos soldados debido por a cólera, disentería y a otro tipo de enfermedades típicas de estos rigores climáticos del desierto. Por lo que muchos incluso estaban pensando en amotinarse y estaban maldiciendo un poco a Napoleón por llevarlos a este infierno del lugar. Pero bueno, el carisma y el poder de Napoleón pues evitó que al final pues la tropa desfalleciera y que en este caso pues se rebelaran y no quisieran llegar pues a esto, a su objetivo principal, que era el Cairo. Pero antes de llegar al Cairo, el 13 de julio de 1798 se inició una batalla, la batalla de Subra Kit, que viene a ser la primera batalla antes de lo que viene a ser la principal, que fue la batalla de las pirámides. En este caso, pues además del ejército napoleónico terrestre, esa infantería, pues la acompañaba por el Nilo una pequeña flotilla con algún jabeque, una pequeña fragata, barcos menores. Fragata, la verdad, el calado por ahí por el río Nilo, pues no era el más adecuado. Algunas pequeñas embarcaciones que fueron, pues, ayudadas con una serie de cañones, etcétera, para crear, pues, una especie de cobertura por el Nilo, para evitar atacarles por alguno de los flancos. ¿Qué ocurrió? Que el ejército francés iba a enfrentar sobre todo a un ejército de soldados mamelucos y de felanis, que vienen a ser pues campesinos que prácticamente no se podía considerar como soldados para la lucha. Los mamelucos sí que podríamos decir que era un ejército pues más compacto y más peligroso. Lo que pasa es que era un ejército pues que estaba anclado en la época medieval. Sus armas eran bastante pésimas. Utilizaban pues las famosas espindargas, cimitarras, e incluso tenían pues cada soldado solía utilizar 6 pistolas, que prácticamente lo utilizaban en las cargas, pero sobre todo eran cargas de caballería, pues a lo loco, a lo salvaje, pensando que todavía estábamos en la época de los cruzados. ¿Qué ocurría? Pues que la caballería mameluca era bastante superior en número a la francesa. Ahí es lo que realmente superaban los mamelucos a los franceses. Pero Napoleón pues era bastante listo y bastante inteligente y sabía que tenía un ejército bastante más moderno que el de los mamelucos. El ejército francés, pues sus armas eran sobre todo mosquetes, cañones, morteros, obuses, etcétera. Incluso el uso de la bayoneta pues era bastante más eficaz que todas estas cargas que iniciaban los mamelucos. Cuando se encontraron estas fuerzas, pues Napoleón sabía que la caballería mameluca pues les podría causar un gran problema y no arriesgó a su caballería. Es más, lo que hizo Napoleón fue disponer una especie de rectángulo donde se apostaban pues, los soldados de infantería en unas filas entre 6 y 10 soldados de profundidad.
Y dentro estaba pues un grupo de caballería, los equipajes en el centro, con la artillería en las esquinas. Por eso cada vez que les atacaban la caballería mameluca, pues las grandes descargas de los mosquetes, de los cañones, de los morteros, etcétera, pues causaron grandes estragos entre el ejército mameluco. Prácticamente lo diezmaron. Por el río Nilo la cosa fue bastante distinta. La flotilla que mandaron los egipcios con los mamelucos y tal, que estaban dirigidas por marineros griegos, consiguieron causar pues algún gran problema a esa flotilla francesa, destrozando parte de sus barcos. Sin embargo, algún disparo certero de lo que viene a ser el jabeque, pues destruyó uno de los barcos principales de los egipcios y acabó pues con ese poderío en el Nilo por parte de los mamelucos. Poco a poco los mamelucos se fueron sacrificando en esos ataques a las posiciones francesas y la mayor parte de esa caballería pues acabó falleciendo. Se tuvieron que retirar y las tropas francesas prácticamente pues apenas tuvieron bajas. Podemos decir que unos 20 heridos y unos 10 muertos como mucho, en comparación con la gran cantidad de tropas mamelucas que habían fallecido en el intento. Poco a poco las tropas napoleónicas se fueron rehabituallando, se fueron preparando después de esta pequeña batalla de Subrakrit y se fueron acercando al Cairo. Y 5 días más tarde de esta batalla habían llegado pues a un punto conocido como On el Dinar, donde pues se prepararon para esa gran batalla donde estaban esperándole pues lo que había quedado, que era bastante importante todavía, del ejército mameluco, junto con una serie de refuerzos liderados por los Beys Murad e Ibrahim, que salieron al paso de los franceses pues cerca de las pirámides de Giza. Por lo tanto, fijaros, de ahí es donde viene esa frase posterior de Napoleón arengando a sus tropas diciendo: soldados, ante vosotros más de 40 siglos los contemplan. Esto viene a ser la batalla de las pirámides, esa batalla famosa que tuvo lugar el 21 de julio de 1798. En este caso, pues ya de principio los egipcios, los mamelucos habían cometido un error colosal al colocar sus tropas en la orilla izquierda del río Nilo, ahorrando pues a los franceses el tener que cruzar el río bajo fuego para atacarlo. Por lo tanto, ya Napoleón vio las cosas muy bien hechas por aquí para acabar con los mamelucos. Además, se dio cuenta de que la artillería de la que disponían los mamelucos, los cañones, estaban hechos de hierro. ¿Qué quiere decir esto? Que el hierro se funde más rápidamente que el bronce y apenas pueden utilizar esos cañones, lo que pues les permitía unos pocos disparos y después esos cañones pasaban a estar inutilizados, cosa que aprovechó Napoleón para utilizarlo. Él era un gran estratega y sobre todo era un gran artillero, era un gran matemático y un gran historiador, y esos cálculos que hacía de artillería pues causaron grandes estragos entre sus enemigos. Estaban pues realmente a unos 13 kilómetros de Giza, y el Cairo, si ganaba esta batalla, pues prácticamente entraba ya en lo que es la ciudad del Cairo. Aquí pues el sol, las temperaturas, esos uniformes de los franceses casi estuvieron a punto de jugarles una mala pasada, porque no estaban habituados pues a estos rigores climáticos. Pero Napoleón sabía que realmente el único oficio que tenían estas tropas mamelucas era pues atacar a lo loco en masivas cargas frontales de su caballería contra esos cuadros magníficamente artillados de la infantería francesa, que en el momento adecuado pues podía utilizar su caballería, que aunque era escasa, pues también era una caballería importante, mejor reforzada que la propia mameluca, y poco a poco pues los franceses fueron derrotando pues a esa resistencia mameluca y les dejó pues el camino libre, expedito, para llegar a lo que es el Cairo. De esta manera se convirtió, pues al igual que Alejandro Magno, en otro conquistador pues de lo que es Egipto. De esta manera, Napoleón, gracias a esa gran potencia de fuego, pues consiguió adueñarse pues prácticamente de todo lo que es el Bajo Egipto.
¿Qué supuso esta victoria de las tropas napoleónicas en la batalla de las pirámides? Pues, por un lado, que acabó con las noticias de esa legendaria caballería mameluca invencible que había vencido a los cruzados, etcétera, y puso fin a ese dominio de 700 años de mandato mameluco en Egipto. A partir de ahora, Egipto pasaba bajo control directo de la Francia revolucionaria. Y Napoleón lo primero que hizo fue, pues, marchar al palacio del gobernador mameluco que tenía en el Cairo. Se convirtió, pues, en el amo y señor de lo que era el Egipto de aquel momento. Y llevó a cabo una serie de reformas sociales y administrativas, muy de su época, de la Revolución Francesa, etcétera. Él, para ganarse la confianza, pues alababa los preceptos islámicos y alentaba a la población de que era el libertador de Egipto de ese yugo del gobierno mameluco y otomano, etcétera. Creó un instituto de sabios en el Cairo, modernizó lo que es la administración del país, etcétera. Quiso acabar con el feudalismo, impuso medidas de higiene, algo no muy bien visto en la población en aquel momento. Se ve que a la gente, pues, le gustaba ser guarra. Eso de coger y tirar el orín y las heces por las ventanas, en Europa era algo bastante corriente, y en estos lugares pues parece que lo de ser higiénico no estaba muy por la labor. Pero realmente la población egipcia nunca aceptó de buen grado a los franceses. Los veían como un colonizador infiel que quiere acabar, pues, con sus costumbres, etcétera, etcétera, y no llegó a calar, pues, todas estas reformas, estas buenas intenciones que en principio tenía Napoleón. Además de que empezó a exprimir de donde más duele, del dinerito, los impuestos, cosa, pues, que no es una buena manera de atraerse a la población. Si tú quieres atraerte a la población, no le sometas a impuestos muy gravosos, porque al final lo que van a conseguir es el efecto contrario. Bueno, dicho lo cual, Napoleón había triunfado, pero aquí se produjo, pues, ese gran desastre y ese gran temor que tenía Napoleón: que apareciera la flota británica, que apareciera Nelson. ¿Qué ocurrió? Pues que se va a iniciar la batalla del Nilo, o la batalla de Abukir, una batalla naval. La flota británica sorprendió, poco después de esta batalla de las pirámides, sorprendió a la flota francesa en Abukir, que es donde estaba anclada, coincidiendo que la mayoría de los marineros se hallaban en tierra, por lo que tuvieron que ir rápidamente, tuvieron que ir corriendo, pues, a los barcos para prepararse al combate contra la flota británica. La flota británica era ligeramente superior a la francesa, pero el comandante francés, Brueys d'Aigaliers, quiero recordar que era el nombre de ese almirante francés que comandaba esta flota francesa en Egipto, pues tomó una mala decisión realmente, porque alineó a sus barcos en paralelo a la costa, pues con el objeto, pues, de arriesgar un solo flanco al fuego británico, con el inconveniente, que la verdad es que para ser un militar y un marino, pues es para darse cuenta de que solo podría usar la mitad de sus cañones en la batalla contra la flota de Nelson. ¿Qué pasa? Que Nelson, pues, no era tonto, se dio cuenta, alineó sus barcos en doble fila y los lanzó contra el flanco izquierdo francés. Y cada navío francés fue emparedado, recibiendo andanadas, cañonazos, obuses, morteros de la flota británica por ambos flancos, lo que hizo, pues, que fuera un auténtico desastre. De los 13 navíos de línea que disponía esa flota francesa, solo sobrevivieron 2 y alguna fragata, por lo tanto Napoleón por mar quedó aislado. Fue una victoria, pues, magnífica de la flota británica, que, pues, una vez conseguido su objetivo, pues se retiró hacia Nápoles para revictoriarse y preparar, pues, más preparativos para acabar con los franceses. ¿Qué ocurrió? Pues que esta batalla, pues sí, dejó incomunicado a Napoleón con la metrópoli. No podía recibir ayuda ahora por el mar, porque los británicos habían destrozado su flota y seguían gobernando por el Mediterráneo. Por lo tanto, estaba solo. Pero
Esto no acabó con lo que era el ejército terrestre de Napoleón, que estaba prácticamente intacto, porque las batallas contra los mamelucos apenas le había causado más bajas lo que eran las inclemencias del rigor desértico de Egipto que los propios ataques en estas dos batallas de los mamelucos. Por lo tanto, contaba con un ejército todavía magnífico. Y lo que hizo fue mandar a sus generales a pacificar lo que es el Alto Egipto, lo que es la zona de Asuán, el sur, lo que es realmente el sur de Egipto, para acabar con esa pequeña resistencia que todavía quedaba de los mamelucos, y se aseguró el dominio total de lo que es Egipto, además de visitar pues todos los lugares pues arqueológicos magníficos de Asuán, Tebas, Luxor, etcétera, con sus científicos que realizaron numerosos estudios sobre el mundo antiguo egipcio. Napoleón pues no podía recibir esos suministros, pero se enteró de que los turcos, los otomanos, estaban reagrupándose, una vez que su protectorado había caído, en la zona de Siria, pues empezaron a reagruparse y a preparar pues un ejército para recuperar Egipto. ¿Qué hizo Napoleón? Pues preparó a sus tropas y se decidió marcharse por hacia Palestina, hacia Siria, para acabar pues con ese reagrupamiento de las tropas turcas que querían reconquistar Egipto y al mismo tiempo preparar el camino para llegar a la India, porque si a pesar de no tener esa flota conseguía derrotar a los turcos tanto en Egipto como en Siria, le quedaría libre pues ese territorio pues para poder cortar pues ese tráfico marítimo británico y llegar a su objetivo. ¿Qué ocurrió aquí? Pues que Napoleón no lo iba a tener no lo tuvo nada fácil, porque por un lado, para llegar a Palestina y a Siria, tenían que atravesar el famoso desierto del Sinaí, el famoso desierto de las tablas de Moisés, etcétera, etcétera. Cosa pues que fue mermando pues a las tropas napoleónicas, porque ya sabemos lo que ocurre en el desierto y lo que les había pasado anteriormente, su camino hacia el Cairo. Fueron tomando pues algunas ciudades, algunos enclaves fortificados, como el Ararich, que les costó bastante. Luego también Jaffa, encontraron una guarnición bastante importante. Y luego pues el cólera y otra serie de enfermedades empezaron a causar estragos entre las tropas francesas, como la lepra, por ejemplo, que se empezó a extender entre las tropas napoleónicas. Una vez que Napoleón obtuvo estas victorias, su objetivo realmente era Damasco, lo que es la capital de Siria, y se dirigió primero hacia San Juan de Acre, que San Juan de Acre os sonará por el mundo de las cruzadas, porque fue el último reducto cristiano de esa época de las cruzadas que volvió a caer en manos musulmanas cuando ya pues finalizó esa época de dominio cruzado en Tierra Santa. Pues se dirigió allí y las tropas de Sher Pasha, creo que lo he pronunciado bien, pues oficiaron una resistencia bastante importante a los franceses. Es más, no pudieron tomar la ciudad, tuvieron numerosas bajas porque la resistencia, la guarnición turca, pues causó bastantes problemas a los franceses. Mientras estaba combatiendo allí Napoleón, pues mandó a distintas unidades por lo que era el territorio de Palestina para hacerse con puntos vitales como Nazaret, etcétera, que lo conquistaron pero tuvieron que abandonarlo rápidamente ante la llegada de nuevas tropas turcas, e incluso por algunos de sus generales como Kleber tuvieron que ser asistidos y ayudados como si fuera la carga de caballería en último momento por el propio Napoleón, porque estaban rodeados por tropas que les superaban en número, pero una cantidad importante. Vamos a ver, por ejemplo, entre 2.000 soldados franceses contra 25.000 turcos. Vamos, por mucha carga de mosquetes, artillería, etcétera, que tuvieran, no podían obtener una victoria por la gran cantidad de tropas que le estaban atacando. Pero bueno, aquí Napoleón tuvo que ceder, tuvo que volver a Egipto,
el camino de vuelta pues también volvió a ser muy duro por esas inclemencias del desierto egipcio, la falta de agua sobre todo, y que los turcos estaban envenenando todos los pozos, por lo que hacían pues que las tropas francesas pues tuvieran esos problemas. A todo esto hay que añadir que Napoleón se enteró también pues que los británicos habían pactado con los turcos, se habían aliado y pretendían hacer un desembarco en Abukir, en ese mismo lugar donde la flota británica había conseguido derrotar pues a la flota francesa. Además, pues, la población estaba ya bastante soliviantada por los excesivos impuestos que tenían que pagar a las tropas francesas. ¿Qué ocurrió? Pues que esto al mismo tiempo coincidió con la formación de la segunda coalición, otra coalición que se formó en Europa para luchar contra esta Francia napoleónica. ¿Qué ocurre? Que Napoleón pensó en regresar lo antes posible a Francia, por la situación en la que se estaba generando, la delicadeza y sobre todo la debilidad del propio directorio francés, los ataques de distintas naciones, etcétera. Pero cuando estaba pensando en marcharse de forma muy sui generis, muy oculta de Egipto, pues le llegó la noticia de que Nelson estaba otra vez en Abukir y estaba bombardeando las defensas francesas en esa ciudad. Y que sobre todo pues había desembarcado un gran contingente otomano, unos 15.000 hombres bajo las órdenes de Mustafa Pachá, que consiguieron acabar pues con la pequeña resistencia que había de tropas napoleónicas allí. Por lo tanto, Napoleón decidió pues reagrupar a su ejército. Decidió atacar a las tropas otomanas, a las tropas... Sí, la infantería otomana, porque realmente los ingleses lo único que hicieron fue desde sus buques bombardear las posiciones francesas. Pero claro, una vez que la infantería otomana se había adentrado ya un poco más en el interior, la cobertura naval británica ya no servía para nada porque sus ataques no llegaban a las posiciones francesas. Por lo que Napoleón se aprovechó de ese momento y atacó a los turcos, que eran bastante crueles con los prisioneros. Esto es una cosa que hay que decir, que aquí esta gente pues se dedicaba a violar, a mutilar a los prisioneros. Se ve que les gusta, o sea, que esta gente era pues bastante loca, bastante pervertida, pero bueno, en fin. ¿Qué ocurrió? Que no consiguieron el efecto que deseaban de crear pánico entre las tropas francesas. Es más, crearon un odio, una ira hacia el turco que provocó que en algún momento en el que las tropas francesas pudieran estar en debilidad, hizo pues que esta situación de ver cómo sus compatriotas estaban siendo masacrados, violados y mutilados, pues decidieran cargar a bayoneta y acabar con esa resistencia de los otomanos. Prácticamente les hicieron no lo mismo, pero no tuvieron nada de piedad ya con los turcos, que a los cuales les habían perdonado más de una vez la vida en algunas posiciones que habían arrebatado, por ejemplo en Siria. En este caso hicieron una auténtica masacre a las tropas otomanas. De esta manera, pues los franceses lograron derrotar en esta segunda batalla de Abukir a los otomanos. Su líder, Mustafa Pachá, fue capturado y uno de los famosos generales de Napoleón, Murat, la amputó con su sable 3 dedos, pues como en señal de decir de que si vuelves a atacarnos te va a pasar algo peor. En fin, esto fue la gran última victoria que tuvo Napoleón en estas tierras. Realmente Napoleón se dio cuenta pues de que no podían conquistar pues, todos estos territorios sin la ayuda naval. Y viendo la situación en la que estaba Francia, decidió pues huir. Burló el bloqueo británico en Egipto y llegó a Francia. Y en noviembre de 1799 dio un golpe de estado y acabó con el directorio. ¿Qué hizo? Pues que cuando él huyó, burló ese bloqueo británico, pues dejó de comandante de las tropas francesas en Egipto a Kleber, el cual pues resistió, consiguió acabar con los otomanos también,
Pero realmente veían que la situación no podía alargarse más, intentaron pactar para marcharse de allí y dejar vía libre pues a los otomanos otra vez y a los británicos. Pero los británicos no querían que las tropas francesas fueran evacuadas. La cosa se fue complicando, hubo rebeliones, etcétera, y el propio Kleber fue asesinado. Los franceses al final resistieron hasta 1801 y ya de esta manera se rindieron de forma incondicional a los ingleses, a los cuales les tuvieron que ceder pues todos esos hallazgos arqueológicos, todos los estudios que habían realizado, los cuales pues se llevaron la famosa piedra de Rosetta. Los franceses realmente querían dejarla en el instituto egipcio que se había creado en el Cairo para que allí se pudiera estudiar, pero los ingleses cogieron y se la llevaron y hoy en día pues sigue estando en el famoso Museo Británico, otra forma de expolio pues que nos tenían acostumbrado a esta gente. Los franceses consiguieron llevarse pues copias que realizaron de lo que de esta estela de la piedra de Rosetta, y posteriormente pues se consiguió descifrar pues lo que viene a ser esos jeroglíficos egipcios. Bueno, esta fue la aventura africana y asiática de Napoleón. Una idea pues magnífica que de haber tenido éxito hubiera pues estrangulado ese poderío naval británico, le hubiera cortado pues sus mercancías, sus materias primas y su comercio con su fuente de riqueza, que era la India, y podría haber llevado ahora a la capitulación o a la rendición de los británicos y haber acrecentado el poder de esa Francia revolucionaria. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo dedicado pues a esta campaña napoleónica en Egipto y Siria, y prometo volver con más vídeos dedicados al mundo de la historia, amigos y amigas. Nos vemos próximamente en el canal del Mundo de Wikipol. Au revoir, mon ami.